¿Qué pasaría si montamos un PC de AliExpress? Bien, a eso hemos venido aquí hoy. ¿Serán los componentes de AliExpress buenos? Esta es la duda más generalizada, o bien, ¿cuánto me durarán estos componentes, dando por sentado que se van a quemar o algo? Eso vamos a descubrir hoy. Es normal que existan este tipo de dudas, pero hoy vamos a montar el que, si todo sale bien, será el mejor PC calidad-precio que hemos montado aquí en el canal y que se ha visto por muchos lados. A ver si podemos usarlo por más de 2 horas sin causar un incendio en mi casa. Entonces vamos con los componentes. En cuanto al procesador tenemos bastantes opciones y os recomiendo mirar alguna comparación entre estos Xeon porque hay algunos que funcionan bastante bien e incluso cuentan con bastantes núcleos. Yo he tirado por el socket X79 con un 2689 que cuenta con 8 núcleos y 16 hilos a una frecuencia de 2,6 GHz. Además, lo mejor es que al comprarlo en su kit llega ya con placa base y unas memorias con corrección de errores que, pese a ser DDR3, a una velocidad de 1333 MHz tienen unas latencias más bajas. Y por un precio ridículo de 87 € tenemos el pack entero, vamos que cada componente nos ha salido por 29 €. En cuanto al almacenamiento, quería hacer una prueba y comprar algún SSD de estos tan económicos que hay en AliExpress, pero quiero montar el PC que yo os recomendaría a vosotros y ser realista, así que he optado por un NVMe de 1 TB de la marca WD porque lo tenía por casa, pero os dejaré mis recomendaciones en los enlaces de la descripción con los mejores precios para sean 500 GB o 1 TB, que sinceramente creo que ya empieza a ser bastante necesario contar con 1 TB. Y ahora vamos a por el corazón de este PC, la tarjeta gráfica. Muchos ya la conocerán, es una RX 580 2048 SP que esconde algunos secretos que vimos en su review, pero al final es una 570 overclockeada la que AMD decidió llamar 580 de 8 GB en el mercado asiático. Lo mejor es que pese a todo esto la conseguí por un precio de 52 €, algo ridículo para la potencia de esta GPU. ¿Quién nos hubiera dicho que podríamos tener estos precios en una tarjeta gráfica con esta potencia hace un año? No sé si son Frankensteins de gráficas o simplemente se fabricaron para minar, pero no llegaron a ver esos días al prohibirse la minería en China. Pero el caso es que tenemos una muy buena tarjeta gráfica a un precio ridículo. Otro componente donde no he querido jugármela es en la fuente de alimentación, y más que nada porque los precios son los mismos tanto en el mercado asiático como en páginas web locales, porque de hecho ya he comprado otras fuentes de alimentación en AliExpress y no he tenido ningún problema. El consumo de este PC está alrededor de los 300 vatios, consumiendo el procesador como mucho 115 y la gráfica 150 y dejando un buen margen, así que veis que vamos sobrados de potencia y por ello optaremos por la Thermaltake Light Power de 550 vatios. Muchos pensarán que es justo, pero para el PC que estamos montando hay de sobra. Además, lo mejor es que me ha costado 28,80 con los gastos de envío, y si la hubiera recogido en tienda, incluso me hubiera salido por 23,90, habría sido un chollo todavía mejor. Aunque estaréis viendo en las tomas que he usado la Anfortec Scutum X de 750 vatios, eso es porque quiero sacar el vídeo ya y no ha llegado todavía la Thermaltake y esta era la que tenía por casa, pero incluso la he llegado a comprar porque era muy buena oferta. Sobre la refrigeración, aquí hay que tener cuidado, sí que podemos elegir algo económico, pero debemos asegurarnos que optamos por algo que sea compatible con el socket LGA 2011, por lo que yo aquí optaría por el Tempest Cooler o por poco más si queremos asegurar tenemos el Noxhammer H212 que también es compatible con el socket. Así que deberíamos poder dejar este precio entre los 20 y 30 €, aunque aquí yo como no tengo presupuesto infinito voy a usar lo que tengo por casa, que es un Anfortec Atria 240 que mantendrá el procesador bien fresquito, aunque evidentemente para los que más quieran ahorrar y conseguir montar este PC gamer con un presupuesto muy reducido, el Tempest Cooler podrá con el procesador sin problema. Y por último, la caja. Aquí para economizar al máximo lo mejor sería buscar algún modelo de segunda mano por 15 o 20 €, o si tenéis la suerte de haber desguazado algún PC en casa seguro que contáis con alguna caja vacía, y recomiendo esto por el simple hecho que estamos tratando de hacer el mejor PC calidad-precio sin gastar más de lo necesario en nada. Yo aquí vuelvo a usar una caja que tenía por casa que vimos en un anterior vídeo en el canal, que es una Anfortec Nervia. Pasando a la instalación sí que andaba perdido en algo y tuve que comprobarlo. Quizá algunos ya lo saben, pero para colocar las memorias RAM, la mayoría de placas base te indican en qué slots debes hacerlo para aprovechar el Dual Channel. En este caso no lo indicaba por ningún lado y tuve que comprobarlo con CPU-Z. Así que si compráis esta placa base y queréis sacar el mejor rendimiento, para aprovechar el Dual Channel colocad los sticks de memoria RAM en el mismo color. Además, esta placa base cuenta con tan solo 2 conexiones para ventilador, siendo una de ellas la del procesador y otra para el sistema, por lo que para que quede todo lo máximo recogido posible lo mejor es usar un splitter para unir los ventiladores de la líquida y que quede todo junto. En mi caso incluso he dejado los ventiladores de la caja en el mismo puerto para que todos vayan en función de la temperatura del procesador. Debo decir que la placa base me ha sorprendido para bien, incluso cuenta con el conector del procesador al lado
derecho en lugar de la esquina más aislada y más remota, donde normalmente es difícil conectarlo después de tenerlo todo instalado, y es donde lo ponen siempre las placas base, incluso las más nuevas, así que es sorprendente que avancen en algo. Incluso tiene conector USB 3.0 que otras placas base low cost no tienen. Y al arrancarlo vamos a ir un momento rápido a la BIOS antes de las pruebas para poner las memorias a su máxima velocidad, e incluso la imagen de arranque de la BIOS me gusta más que las de otras marcas, me parece limpio, minimalista y original, aunque evidentemente en cuanto entramos en la BIOS es la típica American Express antigua. Y ahora vamos a ver de qué es capaz este equipo, empezando por algo muy sencillo, se lo ponemos fácil con el League of Legends, y ya sabía que este juego lo movería sin problema, pero lo que quiero ver aquí es el desempeño que tiene el procesador. Estamos viendo que pese a ser de 2,6 GHz tenemos una frecuencia constante de 3.3 con algún pico a 3.6, y el consumo es mucho menor que el TDP anunciado, estando siempre en torno a los 60 vatios el procesador. Vamos a ver entonces si complicándole las cosas en algún juego más exigente esto cambia o sigue igual. En Apex Legends con todo al máximo no obtenemos un framerate de 60 FPS estable, pero casi. Eso sí, que un equipo de este precio consiga ser tan jugable con todo al máximo en este juego dice mucho de él. Además, ahora si le reducimos algunos ajustes de seguida nos vamos a los 80 FPS estables con picos de 90. Y si tenemos un monitor de 144 Hz y queremos jugar de forma competitiva, lo podemos hacer. Lo mejor sería reducir todos los ajustes, aunque yo al anti-aliasing lo dejaría porque sin él se ve demasiado raro, y también reservaría lo mínimo para texturas porque sin estos dos ajustes el juego empieza a verse demasiado mal. De esta forma obtenemos alrededor de los 100-115 FPS, que es mucho, y consigue que podamos ser muy competitivos en este juego. De hecho, incluso tenemos los 144 FPS en algunas zonas del mapa. Y el consumo en este juego del procesador ha aumentado un poco, estando ahora alrededor de los 70 vatios, pero sigue estando en unos márgenes muy normales incluso comparado a procesadores actuales. Ahora vamos a ver qué pasa si le lanzamos al procesador un montón de FPS, tantos como nos permita la tarjeta gráfica. Vamos con Overwatch. Aquí con los ajustes en bajo y algunos en medio obtenemos un muy buen framerate, estando alrededor de los 140 y llegando a los 200 FPS. El procesador está manteniendo la tarjeta gráfica todo el tiempo al 100%, lo que significa que no estamos sufriendo ningún tipo de cuello de botella. Y como vemos, estos juegos están siendo bastante fáciles. Vamos a ponerle entonces las cosas más difíciles todavía. Vamos con Cyberpunk 2077 a ver qué somos capaces de hacer con este equipo donde, para empezar, con todo el intermedio, sin trazado de rayos ni FSR, estamos alrededor de los 40 FPS, en una zona poco concurrida. Pero esta tarjeta gráfica puede hacerlo algo mejor si usamos FSR y lo ponemos en el modo equilibrado. Entonces obtendremos alrededor de los 50 FPS dependiendo de la zona, aunque podemos ponerlo todo todavía más bajo para forzar algo más y podemos obtener un incremento sustancial que seguramente es la mejor forma y más fluida de jugar este juego en este equipo, donde incluso haciendo un benchmark en esta configuración conseguimos obtener 64 FPS de media, lo que demuestra que sí puede ser totalmente jugable a un buen framerate, aunque en las zonas más exigentes podemos obtener alrededor de los 28 FPS. Pero esos serán los mínimos que obtendremos. Mientras jugábamos los consumos han sido bastante moderados, el consumo máximo de la tarjeta gráfica ha sido de 118 vatios y se ha mantenido bastante constante alrededor de ese número. El procesador sí que ha ido teniendo más cambios, estando la media general dependiendo del juego en torno a los 70 vatios, pero en un juego como es Cyberpunk, que puede llegar a ser muy exigente, sí que he visto un pico en su benchmark donde ha llegado a los 100 vatios. A todo esto las temperaturas se han mantenido muy bien. Claro que en este caso el procesador tiene una líquida y su temperatura máxima ha sido de 49 grados, y la tarjeta gráfica como mucho ha llegado a los 73. Algo que quería mantener vigilado eran las fases de alimentación de la placa base, por si han ahorrado en su refrigeración ya que tenemos un procesador bastante exigente. Y para nada, echándole un vistazo con la cámara térmica a todos los componentes durante las pruebas, sinceramente esperaba que lo más caliente fueran los VRM, las fases de alimentación del procesador, y pese a que son de lo más caliente, les gana sin dudas el NVMe, aunque ambas temperaturas están alrededor de los 50 grados, lo cual es una temperatura muy segura y hay que decir que lo estamos midiendo con la caja abierta. Si lo cerráramos habría mejor flujo de aire y podrían ser todavía menores. Algo que sí que he detectado y no sé si proviene de la placa o de la gráfica es algo de ruido estático, pero no llega a ser molesto y es algo muy ligero. Y ahora que sabemos de lo que es capaz la tarjeta gráfica en juegos, vamos a revisar el procesador un momento, que hasta ahora ha estado a la altura de la tarjeta gráfica sin problema, pero hay que ver a qué se equipara hoy en día en tareas más sintéticas y cargas de trabajo. En Cinebench R23 en Single Core obtenemos una puntuación de 624 puntos, que para tener referencias no es mucho, está alrededor de los puntos que obtiene un i7 de cuarta generación.
generación. Por ejemplo, un Athlon 3000G obtiene mejor puntuación. De hecho, la primera generación de Ryzen, concretamente el 1700, que fue el primero que tuve, consigue una mejor puntuación y es el líder de los modelos que estamos viendo. Y en multinúcleo el Xeon pasa de tercera posición a segunda, adelantando al Athlon 3000G, que se ve penalizado por tener tan solo 2 núcleos, aunque el 1700 mantiene esa buena distancia respecto a nuestro Xeon. Sí que los modelos que estamos comparando son algo extraños, pero eran los que tenían una puntuación similar en mononúcleo. Si queremos compararlo a procesadores actuales del mercado, que a día de hoy se pueden conseguir de forma económica, tanto el 5600G, que está alrededor de los 140 euros, como el 10400 con un precio alrededor de los 110 euros, ambos superan a nuestro Xeon 2689, que es la mitad de potente en mononúcleo, aunque en multinúcleo se les acerca más, pero digamos que en el peor de los casos, núcleo a núcleo, tenemos la mitad de potencia, eso es cierto. Pero si ahora miramos el coste del procesador con la placa base y la memoria RAM, tanto el kit de Intel como el de AMD nos cuestan casi 4 veces más. Así que la mitad de potencia, que realmente es algo menos, pero 4 veces menos de precio, es una relación calidad-precio muy buena. Y si alguien me dice, no, es que hay alguna opción más económica en el mercado de segunda mano, sí hay alguna opción valorable. La única opción viable sería ir por un 3400G, que hay algunos por 50 euros, pero después suerte para conseguir por 37 euros placa base y memorias RAM. Y si lo consigues, tendrás más potencia mononúcleo, de hecho casi el doble, pero al tener 4 núcleos en lugar de los 8 del Xeon, tenemos peor desempeño multinúcleo. Así que sin duda alguna los Xeon me parecen muy buena opción, y hace ya años que lo son. Quizá estamos viendo los mejores últimos años, porque al final el mercado de segunda mano acabará ofreciendo mejores cosas, pero de momento siguen siendo muy relevantes. No debemos olvidar que acabamos de montar un PC gamer para todo con un rendimiento muy bueno por tan solo 230 euros. Y para los que no confíen, si en el peor de los casos, por ejemplo, se estropea el procesador, que es lo más usado, solo tenemos que comprar otro por alrededor de 10-15 euros y listo, que los haya patadas. Eso sí, si se estropea la tarjeta gráfica es algo más difícil, pero podemos volver a conseguir una por 60-70 euros también en AliExpress, o incluso en el mercado de segunda mano. ¿Y vosotros confiáis en este tipo de productos o solo compráis nuevos? ¿Qué os parece este rendimiento para este precio? Yo personalmente estoy muy satisfecho con los resultados, así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.